Buenas, mi nombre es Daniel Llanes y junto a mi grupo vamos a hablar acerca del capítulo número 12 del libro llamado How to Write Best-Selling Fictions, escrito por Dean Koontz. En este capítulo él habla acerca de las novelas de ciencia ficción y las de misterio, dándonos un pequeño consejo de que lo mejor es optar por algo mainstream, algo más popular y que nos asegure un poco más de ingresos. Sin embargo, también nos menciona que este es solo un consejo y que al final los que vamos a escribir somos nosotros. Por lo mismo nos va a dar una serie de consejos para escribir sobre estos géneros. Comenzando por la ciencia ficción, nos menciona que es un género bastante asentado, con una buena base de fans, pero sin embargo hay muchos errores que suelen cometer las personas, bueno, los autores. En el subtema llamado ¿Cómo escribir alienígenas reales?, el autor nos menciona que hay un error muy común tanto en escritores novatos como en escritores experimentados, y es que suelen desarrollar mucho los personajes humanos, pero dejan totalmente de lado los personajes alienígenas, dejando estos como un simple retazo de cartón y papel, sin darles un desarrollo o un trasfondo como tal. Para esto nos menciona que los alienígenas deben tener un desarrollo tan avanzado o tan profundo como sus contrapartes humanas. Sin embargo, hay dos excepciones para esto. Una sería que la novela sea totalmente cómica o una sátira, siendo esto un motivo para no desarrollar a los alienígenas debido a que su único motivo es hacer reír o entretener. Y otra excepción sería que los alienígenas sean solo el trasfondo de la historia, una fuerza superior que hace que las acciones se desarrollen. Nos pone de ejemplo el libro escrito por John Wyndham llamado Out of the Deeps, en la cual los alienígenas llegan, conquistan el planeta y por este mismo motivo los personajes de la historia desarrollan las acciones. Sin embargo, en la novela los alienígenas nunca interactúan de manera directa con los humanos, por ende no necesitan un desarrollo como tal. También nos menciona que una buena forma de introducir a los alienígenas en nuestra historia sería destacando su inhumanidad, recordando que los alienígenas son fuera de este planeta, por ende no tienen por qué parecerse a nosotros, por qué tener comportamientos como los nuestros, ni costumbres como las nuestras. Nos menciona que hay tres formas de introducir a los alienígenas en nuestra historia. Una sería con una descripción. Para esto hay que ser lo más detallado posible, dejar en claro todas las facciones que los alienígenas los hacen diferentes de nosotros. Por ejemplo, nos menciona que las más comunes suelen ser los personajes grises, altos, con ojos grandes, o los personajes con apariencia reptil. También la segunda forma de introducir a los alienígenas en nuestra historia nos menciona que es mediante la interacción alienígena con alienígena, ver cómo se comportan entre ellos. Y la tercera opción sería la relación entre alienígena y humano, dejando en claro nuestras diferencias de comportamientos, de socialización y cómo sería el primer encuentro. Sin embargo, el autor en su propia obra llamada Beast Child nos menciona que él utiliza el segundo ejemplo, la interacción alienígena con alienígena, para la introducción de los mismos, en la cual su protagonista tiene una relación sexual con una alienígena de su propia especie, dejándonos en claro su apariencia, que es muy parecida a la de un reptil, que al protagonista le parece algo atractivo que la misma tenga una lengua muy larga, y también dejando en claro que sus relaciones sexuales son parecidas al apareamiento de las serpientes aquí en el planeta, teniendo relaciones los dos dando vueltas a una charca. Aparte de esta introducción, también nos vamos dando cuenta que las reacciones que tiene el mismo o las decisiones que va tomando el mismo carecen de la coherencia o el sentido lógico que le veíamos los humanos. Continuando con este capítulo, le doy espacio a mi compañero. Muchas gracias. Bien, para crear una ciencia ficción, el trasfondo de esta va a ser crucial al momento de nosotros poder plasmar la idea que tenemos como escritor, ya que por lo general esta idea siempre surge de nuestra imaginación, pero no necesariamente y no es recomendable que solamente nos basemos en eso, sino que esta visión tiene, por lo que esta visión tiene que ser creíble y obviamente detallada, y por lo tanto nosotros tenemos que considerar las bases científicas que existen, las conjeturas, las proyecciones que se tienen a nivel científico de lo que podría ser la vida en un futuro. De la misma manera, la trama, el contexto de nuestra ciencia ficción, por lo general siempre va a tomar un lugar en el futuro, como lo mencionaba. De manera que tendríamos que extrapolar estas investigaciones que existen, las conjeturas, como mencionaba, de lo que sería la vida del mañana, como base, teniendo como base la vida actual que tenemos, ya que de esta manera así podremos
establecer cuáles serían las reglas del mundo, cómo va a funcionar este mundo del mañana. Esto lleva al otro punto que sería los aspectos importantes que tenemos que considerar para el mundo que vamos a crear, nuestra ciencia ficción. En qué aspectos y bajo qué factores tenemos que tenerlos como prioridad. Siempre se va a remarcar que va a existir un gran cambio en cuanto a los aspectos de moralidad, de política, de religión, cómo va a ser ese diario vivir de los seres humanos, en el caso de que sea una ciencia ficción basada en los seres humanos. Siempre va a haber un cambio que se va a remarcar. Como por ejemplo, hace un tiempo atrás, la sexualidad era un tema muy crucial y no había esa libertad de expresión que hay ahora. Entonces, basados en eso, podríamos proyectarnos cómo sería de aquí a unos 10 o 20 años ese tipo de temas, o asimismo en cuanto a políticas, y por ejemplo Estados Unidos va a seguir siendo una de las grandes potencias. Entonces, este tipo de factores son los que nos van a ayudar a fortalecer esa credibilidad de la historia que estamos contando. Por eso mencionamos aquí la meticulosidad en los detalles y no contar la historia a grandes rasgos, sino darle esas respuestas que posiblemente el lector tenga en cuanto a las dudas que puedan surgir. Entonces, como último punto es eso, que todas las posibles preguntas acerca de la trama que tenga el lector puedan ser respondidas en el mismo relato. Bueno, y como ejemplo tenemos Best Child, que aquí básicamente la forma de narrar de Kuntz en esta historia de un mundo alienígena, que existe una raza alienígena, los Naoli, eh, presenta estos detalles de cómo funciona su metabolismo, su cuerpo, cómo son las reacciones que tienen estos seres que para nosotros serían algo no muy común frente a situaciones como de miedo, no van a reaccionar de una misma manera que un ser humano. Entonces aquí nos presentan esta novela en la que, eh, como por ejemplo, la mente de estos seres se puede disociar de su parte orgánica del cuerpo. Entonces es algo que un ser humano común no podría hacer. Y para terminar, tendríamos que también, en cuanto al trasfondo, si por ejemplo nosotros proyectamos un mundo alienígena donde la gravedad es 3 veces más que de la Tierra, por ejemplo, los seres de este mundo no van a ser físicamente igual a los nuestros. Entonces, el detalle está en cómo vamos a describir el funcionamiento, las características de estos individuos de allá, y y que no se alejen tanto de la realidad, porque si este mundo con una gravedad 3 veces más de la Tierra, los seres de ese mundo no podrían ser tan altos o, o un humano o sea, tan alto con respecto a los humanos, porque científicamente no podría. Incluso si un humano viaja a ese mundo, no podría desplazarse con facilidad. Para el caso de las novelas de misterio, las recomendaciones son completamente diferentes. Es importante que el primer capítulo comience con un crimen que capte la atención del lector y que despierte su curiosidad. Este puede ir desde un asesinato en escena hasta la explosión de una bomba en un aeropuerto. Además, hay que tomar en cuenta que las novelas que están escritas en primera persona y que pertenecen a este género no suelen tener éxito. Por ello, para evitar prejuicios, se aconseja redactar en tercera persona y así crear esta primera buena impresión, por lo menos hasta obtener la experiencia suficiente como para interpretar a un detective. Al igual que el crimen, el héroe también debería aparecer desde el primer capítulo. Este detective, policía, ciudadano o demás debe tener una razón sólida para querer verse involucrado en la resolución del crimen, aparte de las que son evidentes, como su trabajo. Puede ser que lo haga por falta de dinero, porque es parte de un hobby, porque realizó una promesa en el pasado o incluso por amor. Asimismo, el crimen debe ser lo suficientemente interesante. No puede ser algo que ocurra todos los días como un robo. Todo a su alrededor debe estar
perfectamente planificado para que el lector se enganche. Por ejemplo, en el libro se menciona una de las obras de Donald Westlake titulada Don't Lie to Me. En esta, el ex detective Mitchell Tobin descubre un cuerpo desnudo en la mitad de un museo, el cual había sido estrangulado y se le habían quitado los intestinos y la vejiga. Sin embargo, todo estaba limpio a su alrededor, no había ni una sola mancha de sangre. Por ello, se pudo identificar que a la víctima la habían asesinado, limpiado, secado, y de ahí la habían puesto en el museo durante la noche. Claramente, eso no es algo usual y eso es lo que llevará al lector a querer seguir leyendo los demás capítulos. Otro punto fundamental es la presentación de los sospechosos a lo largo de la historia. Mínimo se debe presentar un sospechoso hasta el final del segundo capítulo y otro hasta el final del tercero. Estos pueden ser familiares, vecinos, amigos o cualquier otra persona que genere desconfianza y que pueda tener un motivo para haber cometido el crimen contra la víctima. Entre más larga sea la lista, mejor, porque así el rompecabezas será mucho más difícil de resolver. Y algo similar ocurre con las pistas. Entre más, mejor. Mínimo se deben presentar 3 pistas no obvias a lo largo de toda la historia. E incluso se pueden dar pistas falsas para que el lector se confunda. A continuación, mi compañero. Hola, mi nombre es Moisés Guzmán y yo les voy a continuar hablando sobre cómo crear novelas de misterio. Entonces, tenemos como primeros puntos que se debe crear intriga por saber quién es el villano y hacer pensar al lector que este personaje se saldrá con la suya. El villano es una persona inteligente y su descubrimiento no es cosa del destino. A lo largo del transcurso de nuestra historia de misterio, nuestro héroe tiene que agotar absolutamente todas las alternativas para descubrir al antagonista, al villano. Tanto así de que luego de agotar todos estos recursos, parecerá muy imposible tanto para el héroe como para nuestro lector que podremos descubrir quién es el villano y a tal punto que llegará a pensar que la historia no va a tener una solución, no va a tener un final en el que se descubra este personaje. ¿Por qué? Porque este personaje decimos que tiene que ser una persona inteligente, que siempre va a estar un paso adelante de nuestro héroe, que su descubrimiento no va a ser por algo por el azar, por alguna estupidez que haya cometido, por algo insignificante que haya pasado. No, el descubrimiento de este personaje tiene que ser porque nuestro héroe agota todos los recursos para llegar a él. Bien, entonces tenemos ahora como siguiente punto. Los procedimientos investigativos deben de ser reales y apegados a la criminalística. No debe ser fácil hallar al villano, como ya decíamos. Cada sospechoso debe de dar pistas de su inocencia. Con los procedimientos investigativos que deben de ser reales, nos referimos a que si nosotros estamos escribiendo novelas de misterio y en ese momento vamos a decir que encuentran a un personaje muerto, encuentran un cadáver y se le vaya a realizar una autopsia. Este procedimiento de la autopsia tiene que llevarse a cabo como es en realidad. No podemos inventarnos cosas que no están apegados al procedimiento como tal. Entonces, cuando nosotros creamos una novela de misterio, debemos de hacer una investigación del procedimiento criminalístico que se hace típicamente, ya sea en el país o la ciudad en la que está ambientada nuestra historia, nuestra novela de misterio, simplemente para que sea un poco más realista. No buscamos que la novela de misterio contenga elementos de fantasía en sí, para lo que serían sus procedimientos criminalísticos. Ya, entonces basta con hacer una simple investigación previa para escribir correctamente lo que debería de llevarse a cabo. Cómo se detectan las pruebas, ya sea de las huellas digitales, cómo se puede, qué sé yo, encontrar datos valiosos en el cadáver de una persona. Todo eso tiene que ser real, no tiene que ser inventado, ser algo ficticio. Entonces, no debe ser fácil hallar al villano, como ya hemos indicado muchas veces. Va a aparecer en todo momento de nuestra historia de que este personaje va a salirse con las suyas. ¿Por qué? Porque resulta ser que a lo largo de nuestra novela de misterio
van a ir apareciendo más personajes que van a ser sospechosos de ser nuestro antagonista, de ser nuestro villano. Entonces, cada uno de estos sospechosos tiene que ser entrevistado, por así decirlo, por nuestro héroe, por nuestro personaje principal, nuestro protagonista, y al momento de hacerles esa investigación, estos personajes que son sospechosos, que no son los villanos, tienen que dar clara evidencia de que son inocentes. Van a dejar una evidencia muy clara que son inocentes. Tal vez al comienzo van a parecer de que son ellos los culpables, porque pueden ser cosas así, coincidencias que van a tener, pero evidentemente va a parecer que son el villano real, pero no, tienen que ser los sospechosos. Entonces van a ir apareciendo uno tras otro y tras otro, que va a hacer que nuestro protagonista, por así decirlo, entre en una desesperación y que no sepa quién es el villano, quién es el antagonista, tal vez digamos este asesino en serie que tenemos en una novela de misterio. Y bueno, entonces continuamos ahora con lo último que decíamos, que la revelación del villano se debe de dar en una escena de acción y hay que mantener la intriga hasta el final. Esto es muy importante porque para una novela de misterio, la revelación del villano tiene que darse al final, en lo último de la historia. No puede darse a mitad de la historia o en los primeros capítulos. No, no. Tiene que ser al final, tiene que mantenerse esa intriga, tienen que agotarse todos los recursos investigativos, tiene que parecer de que no es fácil dar con este personaje, tiene que ser algo que se guarda hasta el final, porque esa es la forma en la que se mantiene enganchado al lector. Si no se lo revela hasta el final de la historia a nuestro villano, a nuestro antagonista, es muy probable de que la historia que estemos escribiendo no sea una historia de misterio, sino más bien una historia de suspense. Ya. Y por último tenemos de que la revelación de este personaje tiene que darse en una escena de acción. Es mucho más gratificante que una historia en un acontecimiento tan importante como saber quién es ese personaje que hemos estado buscando a lo largo de todo el camino, que no lo hemos encontrado, que ha sido demasiado listo, demasiado astuto, que siempre ha estado un paso adelante de nosotros, que ha sido tan crucial para resolver, por así decirlo, podríamos decir el crimen, de resolver toda esta trama que se desenvuelve en la historia, tiene que ser su presentación en una escena de acción. Es muy importante eso, hacer de que este personaje aparezca a lo último en una escena de acción. Bien, entonces con eso damos terminada la exposición